Hola, buenos días. Lunes 21, primer día de la semana. Os recuerden, habrá tres programas. El de noche a las 10:45 con Javier Negre y en principio el resumen del día un poco más tarde. Estamos en momentos de cambio, vamos a decirlo así de claro. No sabemos hasta qué punto va a haber cambios. Sí que creemos algunos que podemos decir con rotundidad que nadie piense que van a convocarse elecciones de momento. Parece que el movimiento más cercano, como ya hemos estado avanzando estos días, es quizá que se desprenda el gobierno de una parte de Podemos o de Podemos al completo. Veremos a ver si esos movimientos se dan para intentar, digamos, apaciguar un poco la situación actual. Es un momento donde ese discurso tan típico y tópico del gobierno y de la izquierda de que todo aquel que está contra nosotros es ultraderecha parece que empieza a resquebrajarse. Siempre hemos dicho que uno de los problemas en gestionar una crisis en una sociedad avanzada como la actual es cuando afecta a mucha gente. Parece de perogrullo, pero es así. Hace 50 años, por ejemplo, cuando explicábamos cosas, bueno, no nosotros, que obviamente no estábamos vivos, pero cuando se explicaba la historia en los años 60 o 70 había un concepto de comunidad que era muy importante. Cuando algo afectaba a alguien, se intentaba ayudar. Es aquel típico ejemplo del vecino de que te da la sal. Vamos a poner un ejemplo tonto para que se entienda. Pero en una sociedad tan individualizada, tan comunicada como esta, los miedos, los pánicos, las situaciones extremas parece que no te afectan hasta que te afectan personalmente. Y estamos asistiendo a un avance de esas situaciones que cada vez afectan a más gente. Había gente que se posicionó en contra del gobierno, que se dio cuenta de la realidad del gobierno, del desastre del gobierno. Lo dijimos cuando los ERTES, por ejemplo, donde gente que cobraba 2.000, 3.000 euros pasó de golpe a cobrar 1.000 euros, mientras que otros, estamos hablando obviamente en muchos casos de dinero público, pues no se les tocaba el dinero y seguían cobrando con o sin ir al trabajo. Recuerden en aquellos tiempos duros. Nadie lo entendió, perdón. Todos aquellos que sigan cobrando lo entendían, porque decían que hacían un esfuerzo, que habían sacado una oposición, y pam, 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 pero el resto de los mortales no lo entendió. Allí fue un primer cambio. Otro cambio, obviamente, fue el número de muertos. Empezó a afectar a mucha gente los más de 100.000 muertos, y muchos se daban cuenta de que era una auténtica vergüenza. No se podía enterrar ni despedir a los seres queridos. Luego avanzamos que cuando llegó el tema de la luz era preocupante porque eso ya empezaba a afectar a todo el mundo. No solo afectaba a aquellos que seguían cobrando o a aquellos que no cobraban, sino a todo el mundo, hasta los que seguían cobrando o habían cobrado durante todo ese periodo, con lo cual se amplió un poco el descontento. Luego llegó obviamente el tema de los carburantes, que también afecta a todo el mundo. Y el tema del desabastecimiento, que podría empezar a suceder con la huelga de transportes, parece, o lo lógico es que también afecta a todo el mundo. No hablamos ya de la inflación, que al final recuerden aquel discurso de muchos que defendían al gobierno en su momento, que decían, no, este gobierno no tocará los sueldos porque no sé qué. Pues miren, señores, a esos que no les han tocado los sueldos, si les han subido un 2% el salario este año y la inflación se acaba disparando a más del 10%, pues les han bajado un 8% el sueldo, que se dice pronto. Para hacer una idea, si uno cobra, sacando números claros, si uno cobrara 1.000 euros, pasaría a cobrar prácticamente 900 euros. Hombre, y es un buen golpe a muchas economías. Y esa realidad es la que está imperando ahora. Esa sensación de algunos que explican es que todos están contra Sánchez es simple y llanamente la constatación de unos hechos claros y rotundos, que no dejan de ser que este gobierno ha estado engañando, mintiendo, durante mucho tiempo y hasta que no ha afectado a la gente suficiente para poder movilizar el tema, pues parece que no afectaba a nadie. Y ahora mismo, la huelga del transporte, por ejemplo, es un claro ejemplo de que eso que denominamos las estructuras paralelas de gobierno, llamémosles sindicatos, patronales, medios de comunicación, obviamente, empiezan también a moverse los pies de fango. Empezó todo en el caso de los medios de comunicación, lo hemos explicado, y repetimos con el nacimiento de nuevos digitales. Alguno dirá, es que son digitales, los digitales son fachas, son de ultraderecha. Nuevos digitales
donde cierta información se comunica de una forma clara. No estamos hablando de digitales, como en este caso de iniciativas personales, sino que detrás hay gente, hay equipos, hay recursos para dotar de suficientes medios para poder difundir información, en este caso, bien cierta. Luego, obviamente, con la huelga, algunos dicen cierre patronal, en fin, no sabíamos que los autónomos tuvieran esa capacidad. En todo caso, con esa huelga que parecía empezaba poquito a poco de los transportistas, que se va extendiendo y que, ojo, que a lo mejor alguna gran patronal decide esta semana sumarse a la misma, pues parece que pone más dificultades al gobierno, que lo trató el primer día con el discurso clásico que se hizo con todos los medios de comunicación y con todo aquel que hablara mal del gobierno, aunque tuviera razón. Sois la ultraderecha, sois unos fachas. ¿Qué diremos nosotros, que nos hemos tragado un año y pico de esto? E insistimos, con todo el respeto, los que venimos, entre comillas la expresión, de la guerra de Cataluña, sabemos que esto aún es poco. Vamos a decirlo así de claro. A lo mejor a algunos les ha venido de nuevo si se piensan que esto es una epopeya, pero sobrevivir a 2 guerras continuadas, mediáticas, de comunicación, hombre, tiene su mérito. No vamos a ponernos flores ni medallitas, pero realmente no nos viene de sorpresa nada, porque se están repitiendo los patrones de Cataluña, que era tildar a todo aquel que dijera razonadamente, educadamente, que esto no funciona, pues que era un fascista, que era un facha, que era un espía, que era yo que sé cuántas millones de cosas nos han dicho, que siguen diciendo ahora. Pues ese mismo discurso se utilizó con la huelga de los transportistas. Y en este caso, el discurso parece cada vez más cansino y con menos efecto. Parece que ese movimiento de la prensa prostituida fin, hombre, convence, con todo el respeto, a aquellos que no son capaces de ver más allá, a lo que denominamos muchas veces ignorantes, que solo saben ver ciertos medios de comunicación y que se creen a pies juntillas cualquier historia por muy inverosímil que sea. Hombre, tildar a los camioneros de ejército de Putin. ¿Qué quieren que les diga? Con todo el respeto. Pues no. Tildarlos de ultraderecha, ¿qué quieren que les diga? Con todo el respeto, pues tampoco. ¿Qué otra es ese discurso de llamar a todo ultraderecha como si fuera algo horrible? Y nadie niega que hay conceptos de ultraderecha horribles, vamos a decirlo así de claro. Pero la mayoría que son tildados como ultraderecha son liberales o muy cerca de los liberales, con lo cual de ultraderecha tienen bastante poco. Seguramente son más conscientes de la realidad que muchos de los que insultan a diario y que solo saben vivir de dinero público y mamar dinero público. Sánchez se encuentra en esa disyuntiva actualmente de que no solo la calle, sino empiezan desde algunos medios a declarar claramente que las cosas no van bien. Recordemos la OCDE cuando en diciembre ya decía que España iba en la cola de todo. Las mentiras continuas del gobierno, encabezadas en este caso, hay que decirlo con rotundidad, por Yolanda Sánchez, que parece la factoría de mentiras, la fake news factory del gobierno, parece que no acaban de calar, porque al final lo que la gente quiere es levantarse con una sonrisa, tener recursos suficientes, pasarlo bien y morir feliz. Y cuando te están puteando día a día, cuando no te dejan vivir, cuando te masacran, para ver luego que ellos se mueven en aviones prácticamente a diario, pagados por todos, que viven a un ritmo de vida. Hoy ha salido en el debate de Antonio Naranjo, escrito, si nos equivocamos, un artículo sobre que se ha gastado 350.000 euros el presidente en arreglar su casa de vacaciones, la casa de todos. Oiga, invítenos, señor Sánchez. ¿Qué cojones es esto? Gastarse 350.000 euros para su lujo y lujuria. ¿Pero de dónde viene esta gente? ¿Quién se gasta 350.000 euros en arreglar una casa de vacaciones donde va una semana? ¿Ah, es patrimonio del Estado? Pues quizá no toca esas cosas ahora. Quizá ahora lo que toca, y toca reflexionar, es que los presidentes, cuando llega vacaciones, se paguen sus propias y puñeteras vacaciones, como hace cualquier hijo de vecino, que para eso cobran. Y eso es básico y elemental. Es algo que vemos en la mayoría de países democráticos y que solo en las dictaduras vemos que todavía persiste. Ese afán de algunos líderes como Pedro Sánchez
de querer convertirse en un pequeño Führer, en un pequeño dictador, parece que no hacen un bien a nadie. Y cuando empieza a sumarse las desgracias a muchos ciudadanos, pues estos acaban viendo los discursos que hemos visto estos días de transportistas, ganaderos, empresarios, hoteleros, etcétera, donde ven que ellos se sacrifican horas, horas y horas para que el presidente siga viviendo como un rey, como un marajá, mientras hunde la economía y hunde el país. Y claro, uno podría pensar, miren, es que a lo mejor, quizá alguna cosa no lo hace bien, pero tenemos el respeto internacional y todo el mundo nos admira, que es otro de los discursos que se ha encargado de hacer Pedro Sánchez, de que yo aspiro a ser, ¿saben eso que hice entre bambalinas? Presidente de la Unión Europea, representante, incluso se había hablado en su momento de la ONU, voy haciendo cosas así para satisfacer al resto, y al final hemos utilizado una expresión que creo que habría que añadir al nombre de Pedro Sánchez, que es un tontolaba. Tontolaba no es un insulto, es realmente la situación que está haciendo Pedro Sánchez a diario. China le acusa de hacer juegos estratégicos con el tema del Sáhara y el gas. Hombre, ponerte de enemigo a China en estos momentos, pues parece cuanto menos un poco estúpido, vamos a decirlo así de claro. Poner a Argelia, a pesar de lo que filtren algunos medios de que todo es un acuerdo global, porque Argelia jamás cerrará el gas a España, que algunos pensamos que puede tener su lógica, pero más que nada por un tema económico. Oiga, si te están pagando mucho dinero, pues seguramente subes el precio y te lo van a seguir pagando y tú ganas y te importa un carajo, con todo el respeto, ciertas zonas del mundo. Hablamos obviamente del Sáhara y hablamos obviamente de Argelia. Esa es la realidad. Pero China respalda a Argelia en esa estrategia internacional y critica al gobierno de España. Y España, podría pensar alguno, pues miren, pues mira, tenemos aquí unos grandes aliados que nos invitan a todos los saraos y que gracias a ellos podemos estar en pie. Pues uno se da cuenta que en la reunión de hoy de Biden para hablar de Ucrania, pues ¿saben quién está invitado? Macron, Scholz, Draghi, Johnson. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. España ni está, y lo peor, ni se le espera. España es una vergüenza internacional de relaciones públicas, es una vergüenza total. Por cierto, hoy ha aparecido de que personal de la Embajada Española en Berlín se pone a hacer huelga porque no les han aumentado los sueldos desde el 2008, que se dice pronto. Aquí hay que hacer un inciso para aquellos que critican el tema. Que en las embajadas hay dos tipos de funcionarios, vamos a decirlo así, los que dependen estrictamente del Estado, que pueden llevarse hasta auxiliares administrativos, aunque se sorprendan, más de 10.000 euros, depende de la localidad, al mes, y luego los que están contratados, por ejemplo, para temas de mercado, etcétera, etcétera, que dependen de la legislación local y pueden llevarse apenas 3.000-4.000 euros al mes, que en ciertas localidades pues es un sueldo apurado, hay que decirlo así, claro. Hasta en eso hay doble velocidad en el mundo internacional de España. Y todo eso, todos esos detalles que a veces no se ven, todos esos detalles que a veces no se perciben, se confirman en hechos como este. Llega un momento clave en reuniones internacionales y España no está ni se le espera. Llega una crítica internacional de China. ¿A quién critica? A España. Sánchez no solo gestiona desastrosamente el interior, sino que es incapaz de gestionar la imagen exterior. Y todo eso, insistimos, proviene de la pérdida de mensaje que llevamos anunciando hace días, que se transforma en una pérdida de control. Y cuando un gobierno pierde el control de la situación, pues salen cosas como las que salen. Mensajes absurdos, sois ultraderecha, los transportistas, sois los hijos de Putin, etcétera, etcétera. Tonterías varias. Incluso los medios de comunicación afines, prostituidos, pendientes de que les digan qué cojones han de decir, porque se han acostumbrado tanto a leer el discurso que les dan, que son incapaces de pensar por sí mismos. Insistimos en algo que explicamos en el caso de Cataluña y lo hemos dicho muchas veces. Cuando todo esto acabe, no solo hay, creemos algunos, que pedir a la justicia que establezca los delitos que se han establecido durante este periodo de gobierno de Sánchez, sino que hay que ir también a pedir a los medios de comunicación prostituidos, a los Escolar, la de Lugo, la Condesa y toda esta gentuza que han estado engañando vilmente.
pedirles explicaciones y, si es necesario, que devuelvan el dinero público robado, porque si no, esto volvería a suceder. Y algunos insistimos que toda esta situación lleva al reforzamiento de la democracia por un concepto base, que es que mucha gente se está implicando. No solo hablamos de escuchar en este canal, obviamente que esto es lo de menos, pero mucha gente se está empezando a implicar desde abajo, porque son conscientes de que el país así no puede funcionar. E insistimos en algo básico: un país como este, que funciona a pesar de esta clase política, a pesar de estos medios prostituidos, es un país con muchos recursos y que podría estar en una posición privilegiada. Solo hay que encontrar quien gestione bien este país, porque está claro que los que tenemos ahora parece que no están en el camino adecuado. Y uno se da cuenta en situaciones no tan lejanas. Las ayudas a las empresas siguen sin llegar. ¿Recuerdan lo del kit digital? Pues se ha establecido un momento, las de más de 10 trabajadores, tal, ha habido miles y miles de peticiones. La del resto, de momento, no han llegado. No hay dinero. Pero no solo eso, cosas más lamentables. ¿Alguien sabe si ha llegado las ayudas a La Palma? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Empezamos con Afganistán. ¿Quién se acuerda de Afganistán? Fuimos al volcán de La Palma, todos los medios prostituidos allá, moviendo la colita. ¿Quién se acuerda de La Palma? Lo peor es que ¿quién se va a acordar de Ucrania en los próximos meses? Y hablamos de Ucrania como país, no de sus consecuencias, obviamente, que eso parece que nos vamos a acordar, por desgracia, todos. Pero el país, ya lo saben. Ayer, por cierto, comentábamos que se había lanzado un ultimátum en la ciudad de Mariupol. El gobierno ucraniano no lo ha aceptado. Y bueno, nos explicaban hoy, o hemos leído hoy, perdón, la historia de un... creo que era, definía así como un ultra independentista catalán de estos, que saben que todavía queda alguno de estos taraos, que se había ido a la guerra. Vamos a explicar lo que hemos leído, pero nos había llegado de otra gente algo parecido. Se había ido a la guerra de Ucrania. Y según parece duró una semana en el frente, y ya se ha vuelto. Uno de estos voluntarios decía que el gobierno ucraniano les había engañado, que eran 3.000 euros al mes y solo eran 300. Bueno, eso puede ser, pero total, entre nosotros, la mayoría que van a morir, con lo cual ni 300 ni 3.000, pero cada uno es libre de ir a tocar los cojones donde considere oportuno. Pero la clave que explicaba este voluntario guerrero, que según parece es de estos que estaba echando broncas por todas las manifestaciones con Barcelona cuando se quemó y todo eso, muy machito de aquellas, pues según explicaba, estuvo una semana en primera línea de combate y no podía dormir. Según parece, los rusos disparaban cada noche. Y dice uno, ¡cáspitas! ¿Pero qué cojones molestar al catalanito este de mierda? ¿Qué coño es eso de dispararle a las noches? Joder, capullos, ¿no veis que tiene que dormir? Hostia, de verdad, ¿eh? ¡Qué mala gente estos! Imaginamos que también si hubiera independentistas catalanes apoyando a los rusos, también dirían lo mismo. Coño, ucranianos, ¿por qué nos disparáis? Porque las guerras, saben, disparan todos, aunque alguno no lo acabe de entender. Y la realidad es que se volvió con el rabito entre las piernas, diciendo que coño, que qué mal lo he pasado. Y algunos pensamos fríamente, ¿de dónde ha salido esta generación de imbéciles y anormales? Que se piensan que una guerra es un videojuego, donde cuando llega la hora de cenar, viene tu madre y te trae el bocadillo, y donde no entienden que en una guerra no solo a veces no hay que dormir, sino a veces incluso la gente se muere. Estamos delante de una pandilla de anormales, que votan a anormales, que se creen que lo suyo es lo normal, cuando lo suyo es total anormalidad. Y esa es la realidad de este país. No es normal que alguien de este país, con todas las condiciones donde se ha vivido de democracia, aunque algunos no lo entiendan, de posibilidades de movimiento, etcétera, etcétera, se vaya a una guerra y diga que no le dejan dormir, que cada día están bombardeando y que era un suplicio. ¿Pero qué cojones se piensa esta gente, por Dios, que es una guerra? ¿La película del sábado a la tarde, mientras estás en el sofá? Quizá, y alguna vez alguien lo ha dicho, este país y esta gente no merece esto, merece peor todavía, porque somos una pandilla en muchos casos de inconscientes que no sabemos
algo tan simple como ponernos en la piel del resto de la gente. Algunos nos pusimos en la piel de la gente cuando perdía seres queridos al principio de la pandemia. Nos ponemos en la piel de las empresas cuando ven que no llegan a final de mes. Nos ponemos en la piel del transportista cuando no puede pagar la gasolina. Nos ponemos en la piel de los hoteleros cuando ven sus hoteles vacíos. Nos ponemos en la piel hasta de los políticos cuando vemos que acaban su miserable vida en la política y no tienen donde caerse muertos. No sabemos si es la empatía de este canal, pero la realidad es que se hace extraño que algunos no sean capaces de ponerse en ninguna otra piel. Y este gobierno, hay que decirlo claramente, no entiende nada porque para ponerse en la piel de la gente hay que hacer algo básico y elemental, que es salir a la calle, escuchar a la gente y luego tomar tus decisiones. Pero si tú, cuando alguien te habla, solo le llamas ultraderecha, facha, fascista, hijo de Putin, pues seguramente es que no has entendido nada. Y seguramente es que en la política no está tu camino. Tu camino está, con todo el respeto obviamente, en la verdulería, en el mercado, o en otras zonas donde el capricho te permita vivir bien. Hoy decíamos va a haber 3 programas. A la noche tendremos el segundo con Javier Negre, 22:45, y tendremos nuestro resumen del día. A la noche creemos que esta semana va a ser más intensa todavía. Todo se está volviendo muy intenso, hay que decirlo así de claro. Y la verdad, son situaciones a veces, no diremos la palabra desagradables de explicar, pero a veces te da la sensación de que estamos repitiendo mucho las historias, pero que esto es como la paciencia, que al final se acaba viendo la luz. Y la luz, para muchos, será su fin. Nos emplazamos a más tarde, siempre el patrón del canal, la transferencia, y como siempre decimos, seguimos.